¿Quién fue Friedrich Nietzsche? ¿Cuáles fueron sus conceptos filosóficos más importantes? ¿Por qué se lo sigue estudiando hoy en día? ¿De qué manera ha influido en la historia de las ideas? ¿Cuál ha sido su método de investigación? ¿Qué es eso del nihilismo, la muerte de Dios, la voluntad de poder y el superhombre? ¿Tiene aún vigencia su pensamiento? Todas estas preguntas serán abordadas en el siguiente video explicativo dedicado a la posición de Nietzsche respecto de la cultura occidental. Nos ocuparemos de exponer a este maestro de la sospecha que ha hecho de la desconfianza hacia lo comúnmente aceptado su arma de batalla. Con él, aprenderemos que las causas de los problemas de la actualidad no hay que buscarlas en lo inmediato o en lo reciente, sino ocultas en el pasado, por lo cual se hace indispensable sumergirnos en la historia. Comencemos. Hijo, nieto y bisnieto de pastores protestantes, formado en las humanidades y en el estudio de los clásicos griegos y latinos, achacado por problemas de salud desde temprana edad, pasando los 10 últimos años de su vida en estado vegetativo, admirador del músico alemán Richard Wagner, con quien traba amistad y luego se distancia a raíz de su conversión religiosa, escritor de más de una veintena de obras como Así habló Zaratustra, Humano, demasiado humano, Más allá del bien y del mal y El ocaso de los ídolos. Este es Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más importantes del siglo XIX. Dejando a un lado su biografía, ¿a qué se debe su fama y a que hoy en día se lo sigue estudiando asiduamente? Parte de su vigencia tiene que ver con que en Nietzsche encontramos el cuestionamiento más radical dirigido hacia Occidente en su conjunto. Su cultura, sus hombres, su historia, su filosofía, moral y su religión son víctimas de sus ataques intelectuales. Además, fue Nietzsche quien popularizó la palabra valor en su intento de destruir las viejas tablas de valores y de llevar a cabo la transmutación o transvaloración de todos los valores, esto es, el reemplazo de los viejos valores decadentes por la creación de nuevos valores. En Nietzsche vamos a encontrar dos momentos o fases de su pensamiento. Un primer momento crítico de la moral occidental, o momento deconstructivo, en el que Nietzsche, como dice Darío Steinschreiber, nos arroja a la deconstrucción de todo sentido para arrojarnos en un sinsentido originario. Y un segundo momento positivo y liberador, o momento constructivo, en el que apuesta por la creación de nuevos valores que apuesten al despliegue y desarrollo de la vida. En Nietzsche encontraremos un pensador crítico hasta el punto de lo corrosivo, asistemático hasta el punto de lo contradictorio, y no técnico hasta el punto de un estilo más literario que filosófico. Su filosofía sigue vigente hoy en día e incluso genera fanatismo, en gran parte porque se trata de una filosofía disruptiva y provocativa. Sus textos están plagados de ironía y burla contra sus adversarios. La mayoría de sus críticas están dirigidas al pensamiento metafísico de corte platónico, el cual Nietzsche identifica con el cristianismo. Es preciso decir, desde un principio, que el cristianismo se ubica en las antípodas de su pensamiento y que será su gran interlocutor y enemigo contra el cual irán dirigidas sus acérrimas críticas. La razón de esto obedece a que el cristianismo ha impreso en Occidente una forma de vida sustentada en valores que, en vez de realzar y potenciar la vida, la debilitan y depotencian, quitándole toda su vitalidad. Por otra parte,
la obra de Nietzsche no tiene un carácter sistemático, donde cada texto aborda un tema diferente a la manera de tratados, sino que sus grandes temas están dispersos por todos sus escritos. Nietzsche presenta sus ideas no a través de una cadena de razonamientos lógicamente concatenados, sino en forma de aforismos y recurriendo a multiplicidad de metáforas y símbolos. Su estilo de escritura aforístico lo acerca más a la literatura y a la poesía que a la filosofía. Por eso, no habrá de asustarnos que su comprensión se torne por momentos ardua o compleja. En efecto, es debido a su estilo de escritura que existe una gran variedad de interpretaciones del pensamiento nietzscheano, hasta incluso contrapuestas, tanto de izquierda como de derecha. Nietzsche emprende un análisis crítico del mundo en el que vive, ofreciendo una serie de críticas cruciales acerca de la cultura y las personas de su tiempo, sobre la historia y la filosofía en general, y con respecto a la moral y la religión imperante. A juicio del autor, la cultura europea del siglo XIX ha llegado a su propia ruina y decadencia, porque los hombres viven de acuerdo con valores inadecuados. La propuesta de Nietzsche será liberar a los hombres de esos valores que no les permiten realizarse. El núcleo de su crítica radica en que la cultura occidental está viciada desde su origen. Occidente buscó, desde un principio, instaurar la racionalidad a toda costa, esto es, convertir a la razón en la única jueza y gobernadora en todas las cuestiones humanas, siendo este el error más peligroso de todos. Este error comenzó en la filosofía griega, que en la antigüedad, con Platón, postuló la existencia de principios eternos e inalterables, como el ser, el bien y el conjunto de ideas platónicas, que más tarde en la época medieval serán traducidos como Dios, principio y fundamento del mundo y de todas las cosas en él presentes. Como estos principios son estáticos y rígidos, ellos no pueden pertenecer a este mundo móvil, dinámico y cambiante. Por ello, es necesario que estos principios pertenezcan a otro mundo, un mundo que esté por encima de este. Ese otro mundo espiritual e intangible será el que fundamente el mundo material y concreto de la vida diaria. Además, en ese otro mundo se encuentran los valores inmutables que han de guiar nuestro comportamiento y a los cuales debemos adecuarnos. Se trata, en definitiva, de valores que no provienen de este mundo y de esta vida, sino que operan desde un más allá y reclaman de nuestra adhesión, por más que sean ajenos a la vida terrena. Nietzsche denuncia que esta manera griega de ver el mundo es un síntoma de decadencia. La cosmovisión griega es decadente porque favorece el aspecto apolíneo de la vida y elimina el costado dionisíaco. Cuando hablamos de favorecer el aspecto apolíneo de la vida, nos referimos a privilegiar el orden, la medida, el cuidado y la sobriedad, mientras que la eliminación de lo dionisíaco significa la supresión de la exaltación, de la celebración, del placer y del goce. En definitiva, la contraposición apolíneo-dionisíaca se trata de la oposición mesura-desmesura, medida-desmedida, orden-caos. Para Nietzsche, favorecer el costado apolíneo de la vida en desmedro de sus rasgos dionisíacos implica oponerse a todos los valores del existir instintivo, biológico y artístico del hombre, que son, en definitiva, los que realmente caracterizan a la vida. Para eliminar este error de base en nuestra cultura, que es la racionalidad a ultranza,
Nietzsche efectuará una crítica a toda la filosofía que ha comenzado con Platón. En su crítica a la cultura, Nietzsche nos dice que vivimos en un mundo repleto de productos decadentes. Para empezar, en la sociedad en la que vivía el autor, primaba una mentalidad mercantilista y utilitaria, es decir, centrada en el dinero, la producción y la utilidad, en lo que sirve, en el provecho y en el rédito. Esto reducía al ser humano a una doble función, la de ser productor y consumidor. Además, las instituciones del Estado sujetaban a los hombres a las conveniencias e intereses políticos, y por otra parte, los periodistas, divulgadores y falsos artistas convertían a las masas de hombres en esclavos del llamado sentido común, de las modas y de las coyunturas del momento. Nietzsche también dirige su crítica hacia las personas de su época, acusándolas de vivir como animales de rebaño, debido a la masificación, a la alienación y a la uniformidad que los caracterizaba. Con respecto a la historia, Nietzsche no ve en ella un progreso o una superación, como sí lo hacía Karl Marx, sino que para él podemos ver en la historia todo lo contrario. La historia de la cultura occidental ha tomado un camino equivocado, conforme se desarrolla lo que nosotros llamamos civilización. Nietzsche observa que, en realidad, la humanidad se pierde cada vez más a sí misma y se ha vuelto decadente, como se ha dicho, por los valores que asume. Nietzsche formula una fuerte crítica contra la filosofía. Para este autor, la historia de la filosofía equivale a la historia de un error. El error es que, desde la antigüedad, con la instauración de la racionalidad promulgada por Platón en adelante, se ha postulado la existencia de un mundo verdadero, perfecto, absoluto y permanente, que no es este en el que vivimos día a día, sino que se trata de otro mundo que está más allá del mundo físico. Ese mundo verdadero, perfecto, absoluto y permanente es el que la tradición filosófica ha llamado mundo metafísico y que Nietzsche llama transmundo. Literalmente, el mundo que está más allá del mundo físico. Este mundo perfecto era el mundo de las ideas para Platón y la sustancia para Aristóteles, el paraíso para el cristianismo y la cosa en sí para Kant. Se trata del mundo de los principios y normas absolutos y universales, que no está sometido al paso del tiempo ni al cambio. ¿Cuál es entonces ese error que denuncia Nietzsche en la filosofía? Es el error de haber separado la realidad en dos mundos, exigido por la racionalidad a ultranza, siendo uno de esos mundos catalogado como el auténtico, el mundo verdadero, perfecto, absoluto y permanente, el mundo puro, santo, sagrado, al que se accede por la razón y el intelecto, así como por las buenas acciones y siendo piadoso, el mundo de las ideas para Platón. Y el otro mundo es tildado como el inauténtico, el mundo aparente, imperfecto, relativo y cambiante, el mundo impuro, profano y terrenal, al que estamos atados por nuestro cuerpo y sus instintos, nuestras pasiones y nuestros deseos, el mundo sensible. Esta separación de la realidad en dos mundos es lo que se conoce como dualismo. El problema con este dualismo metafísico es que cuando la filosofía postula que existe otro mundo, diferente al mundo físico, y que ese otro mundo es el mundo verdadero, lo que sucede es que este mundo físico y cotidiano en el que vivimos es vaciado de sentido, vaciado de valor, vaciado de realidad y por contraposición, nuestro mundo material pasa a ser secundario, a perder importancia, a volverse un mundo aparente. La consecuencia de esto
es que este mundo se convierte en algo vacío y hueco, en una nada, dejando de ser real. De esta manera, la vida de los hombres y las mujeres transcurre aspirando a ese otro mundo, basando su escala de valores de acuerdo con esa otra realidad, valorando el mundo físico en función del mundo ideal. En otras palabras, un mundo más allá, ideal, se convirtió en fundamento de esta realidad. La filosofía, así entendida, esta filosofía dualista que plantea la existencia de dos mundos y todo lo que ello conlleva, es, en definitiva, contraria a la vida y contraria al ser humano. Vida y ser humano serán los dos elementos que Nietzsche, en su filosofía, luchará por rescatar y realzar. ¿Cómo logrará este autor recuperar esos elementos? A martillazos, como él mismo dice, rompiendo aquellos ídolos o dioses que han sido entronizados hace ya tiempo y que no resistan a la crítica filosófica. La moral tradicional de Occidente, que Nietzsche critica, es la moral cristiana. A su juicio, ella se trata de una moral que impone leyes y mandatos que van en contra de los instintos primordiales de la vida, condenándolos y constituyendo una evasión del mundo real o de las condiciones concretas y materiales de la existencia. Se puede pensar en los 10 mandamientos y en el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas, como el compendio que reúne los principios morales del cristianismo. La moral occidental es, además, una moral de rebaño que exalta el dolor, la pequeñez, la humildad, la amabilidad, la paciencia, la bondad, la objetividad, el amor al prójimo, el igualitarismo, la piedad y la compasión. Esta última, en especial, la compasión, es para Nietzsche el peor de los males y el gran trastorno de la religión cristiana. La compasión está en contradicción con los instintos fuertes y frena el desarrollo de la vida. Esta moralidad de rebaño, propia de Occidente, es creada por personas débiles, miserables, enfermizas y resentidas, que fomentan comportamientos como la sumisión y el conformismo, porque los valores implícitos en tales conductas sirven a sus intereses. Aquí comenzaremos a ver que la moral tradicional ha significado un ascenso de los valores de los débiles o contrarios a expansión de la vida. La moral cristiana es ejemplo de esta moralidad de rebaño, ya que reclama piedad, obediencia, reciprocidad, compasión, moderación e igualdad, sin mencionar la metáfora del pastor y las ovejas, siendo las últimas dóciles respecto a las indicaciones de su guía. Todo esto es síntoma de una moral debilitada. Quienes se refugian en este tipo de moral lo hacen porque son incapaces de hacer frente a la fuerza de otros hombres, y porque además sucumben a la necesidad de ser conducidos o guiados por alguien. Para Nietzsche, contrariamente a lo que propone la moral de rebaño, la sociedad debería valorar en su lugar la fuerza, la astucia, la brillantez, la exuberancia y la riqueza, es decir, todo lo que forma parte de lo que él llama una moral de señores. Esta moral de señores, que es negada por la moral de rebaño tradicional, exalta la vida, el poder, la grandeza, el placer, el orgullo y la vigorosidad. La moral de los señores es la moral de las individualidades poderosas, que tienen una vitalidad superior y vigor para consigo mismas. Una moral de la exigencia, de la afirmación de los valores vitales. Como veremos más adelante, vivir no es conservar la vida, sino arriesgarla en la aspiración a ser más y a llevar una vida fuerte e impulsiva. Para Nietzsche, la doctrina cristiana
es algo nocivo para el desarrollo del ser humano, debilitándolo e impidiéndole desplegar su propia humanidad. El problema con el cristianismo es que no entiende qué es lo más propio y natural del hombre, porque rechaza todo instinto anterior a la racionalidad y termina por combatirlo. El cristianismo toma así partido por lo débil, por lo frágil y por lo fracasado. El Dios del cristianismo es el Dios de los humildes y de los débiles. Ahora bien, si el cristianismo a los ojos de Nietzsche está a favor de lo débil, ¿cómo es que triunfó y terminó por convertirse en la religión de Occidente? El filósofo explica su triunfo enumerando lo que el cristianismo ofreció a la humanidad. En primer lugar, el cristianismo ubicó al ser humano como el culmen de la creación, ocupando un lugar preferencial y central en el concierto del universo. En segundo lugar, el cristianismo le garantiza al ser humano que no va a perecer como el resto de los seres, sino que está llamado a otra vida después de la muerte. Se proyecta a la trascendencia. En tercer lugar, el cristianismo otorga sentido y perfección al mundo, de manera que todo lo que sucede dentro del mundo ocurre según un plan divino y tiene un sentido. En cuarto lugar, el cristianismo establece una escala fija de valores a la cual atenerse y que regula la vida de las personas. Y en quinto lugar, el cristianismo brinda el fundamento último explicativo de toda la realidad, al identificar a Dios como la causa suprema de todo lo que existe. En definitiva, el cristianismo es un refugio del ser humano que nace de su miedo e inseguridad frente a la naturaleza, el cambio, la muerte, el sinsentido, la incertidumbre y el desconocimiento. Otro aspecto a destacar respecto de la crítica de Nietzsche es que el cristianismo domestica al ser humano. Por una parte, invierte los valores grecorromanos y destruye los valores de los pueblos germánicos, que son los valores propios de los guerreros conquistadores, como veremos más adelante. Por otra parte, introduce valores mezquinos y pobres, propios del rebaño o de los esclavos, como también estudiaremos al abordar el modo de existencia de los sacerdotes sabios. Por último, el cristianismo domestica al hombre al instalar la noción de pecado vinculada a la culpa y al remordimiento, idea que atenta contra los instintos de la vida. Para Nietzsche, hay que poner fin a la tiranía del cristianismo para dar espacio a nuevos ideales más robustos. Y es que, para que el hombre viva, Dios ha de morir. Para que la vida florezca en la tierra, no debe haber un más allá. En efecto, Nietzsche llega a pronunciar la muerte de Dios como fruto de la modernidad. Tras las experiencias del antropocentrismo del Renacimiento, donde el hombre se convierte en el centro de las preocupaciones humanas, del racionalismo de René Descartes, donde la razón humana se convierte en el instrumento para conocer todos los rincones de la realidad, del triunfo del poder del pueblo y de la razón, enarbolada por la Ilustración, y del auge de la ciencia moderna con el positivismo, Nietzsche reconoce que ya no hay lugar para Dios en nuestra sociedad, tratándose la cultura del siglo XIX de una cultura secularizada, pero que aún no ha asumido las consecuencias de haber desplazado a Dios de su horizonte. Una vez que Dios ha muerto, que se pierde la fe en el otro mundo, la cultura que supimos construir, fundamentada en ese otro mundo, queda sin sentido, sin guía o sin meta, asaltándonos la decadencia y el pesimismo.